Está en riesgo el servicio de transporte de transporte automotor a partir de este domingo, a partir del 1 de septiembre. ¿Por qué está en riesgo? Porque hoy las empresas del sector, las cámaras de las empresas de colectivos del AMBA, anunciaron que el servicio peligra por la falta de acuerdo entre el gobierno de la nación, de la ciudad y de la provincia con respecto a quién debe pagar los subsidios de aquellas líneas que no son nacionales, sino que son exclusivamente que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires o exclusivamente dentro de la provincia de Buenos Aires. Justamente las cámaras del sector salieron con un comunicado muy fuerte advirtiendo de que ya se están reduciendo las frecuencias los fines de semana y por la noche y que este problema se puede agravar a partir de este domingo, a partir del 1 de septiembre, cuando supuestamente le tocaría a la ciudad y le tocaría a la provincia de Buenos Aires hacerse cargo de los subsidios en aquellas líneas que solo recorren sus jurisdicciones y que no son líneas de jurisdicción nacional. Las empresas lo dijeron claramente, culpando a la falta de acuerdo entre las distintas jurisdicciones sobre quién tiene que hacerse cargo de los subsidios en las líneas de Cava, quién tiene que hacerse cargo de la cobertura de la red SUBE y la falta de actualización justamente del subsidio, de los subsidios. En ese tramo del comunicado ya dicen que hay una reducción del 5% de las frecuencias que incluso puede agravarse ese problema. Pero eso no es lo único que dicen, sino que también dicen que no pueden garantizar la continuidad de las fuentes laborales. Hay 50.000 trabajadores en las líneas de colectivo del AMBA, 50.000 trabajadores, y las empresas están advirtiendo que si no se hace cargo las jurisdicciones de los subsidios y si no la dejan aumentar la tarifa, están en peligro esas 50.000 fuentes de trabajo que son choferes, mecánicos que trabajan en los colectivos. ¿Cuánto podrían subir las tarifas en caso de que se caiga la red SUBE? Bueno, las organizaciones afectadas son estas cámaras que ves en pantalla, que son las que firman este comunicado. Si el boleto integrado se cae, una vez que se quite la red SUBE, el costo del boleto podría aumentar 40%. ¿Y por qué te digo podría? Porque el gobierno nacional dijo que se va a hacer cargo de garantizar la red SUBE en la jurisdicción nacional, pero en la ciudad de Buenos Aires está en peligro y en la provincia de Buenos Aires está en peligro, con lo cual las líneas que recorren solo esas jurisdicciones, la tarifa podría aumentar en septiembre un 40%. ¿Cómo contestó el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei? Lo hizo a través de un comunicado de la Secretaría de Transporte, un comunicado en el cual advirtió que la Nación mantendrá el programa Red SUBE en las líneas de colectivo de jurisdicción nacional y en los trenes. Son 103 líneas de colectivo de jurisdicción nacional y en los trenes, ¿no es cierto? Y el Estado Nacional continuará con el programa de descuentos de 50 y 75% en el valor de boleto en los viajes de estas líneas de colectivos y de tren. O sea, esto es la Red SUBE para aquellos medios de transporte de jurisdicción nacional. El Estado Nacional va a seguir financiándolo, como también la tarifa social, que beneficia a más de 5 millones de personas que son los más vulnerables. De eso se va a hacer cargo Nación. Ciudad y provincia de Buenos Aires tendrían que hacerse cargo de la red SUBE en las líneas que recorren exclusivamente sus jurisdicciones. Ahí está el tira y afloje con la Nación y ahí está los dimes y diretes. Las empresas de colectivos anuncian que van a reducir sus frecuencias y, como suele suceder en estos casos, la línea se corta por lo más delgado, en este caso por los laburantes, que son los usuarios de estos servicios de transporte público. Bueno, por eso nos vamos a ir al móvil, está trabajando allí Martín Buratti, porque es muy preocupante no tener tan claro ni tan definido qué va a pasar con la tarifa del transporte, pero tampoco saber qué es lo que va a ocurrir si tenés que viajar durante las primeras horas del día o a lo largo de toda la noche. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, contanos. Buenas noches, Silvina. Bueno, vos lo decías muy bien, hay mucha confusión. Realmente la gente no entiende los alcances de esta medida y, para serte sincero, ni nosotros ni tampoco las empresas lo entienden demasiado ni saben cómo van a aplicar esta tarifa diferencial que diferencia, ¿no?, entre los colectivos de alcance nacional y los de alcance de ciudad o de provincia. La realidad es que aquí el principal reclamo de los pasajeros con los que pudimos hablar, que ya obviamente han subido al colectivo, nos han dicho que su principal reclamo es el dinero, ¿no?, el costo del boleto. Pero el tema de la frecuencia empieza a aparecer también como un tema, porque vos lo sabés, el gobierno habla de
un 5% menos de frecuencia, pero los pasajeros sienten otra cosa. Los pasajeros lo sienten lo sienten mucho más fuerte. Disculpe, ¿cómo le va? Estamos en vivo. ¿Notás que está bajando la frecuencia del colectivo? Ok. Disculpe, ¿nota que está bajando la frecuencia del colectivo usted? ¿Nota que baja la frecuencia del colectivo en los últimos días? No, disculpa. ¿No? Bueno, gracias. Disculpe, ¿nota que está bajando la frecuencia del colectivo en los últimos días? No, la verdad que no. En los próximos días, las empresas avisaron que van a empezar a reducir la frecuencia durante la noche y los fines de semana por el tema de los subsidios. ¿Usted le afectaría? Y sí, porque estoy en una técnica, salgo de noche y vivo lejos. Me afecta bastante. Y esto se suma a las tarifas, ¿no? Que están difíciles de pagar. Sí, por suerte tengo secundario y no me afecta tanto, pero a las otras personas sí le afecta. Bueno, muchas gracias. Bueno, la situación es un poco esta, Silvina, ¿no? Hay un poco de confusión con la medida. Ni siquiera las empresas tienen muy claro cómo se va a implementar. Lo que sí tienen claro es que esto impacta en los fondos que reciben y que la medida que van a tomar obviamente es esta que estamos contando. Van a reducir los servicios, en principio, en los momentos de fines de semana y por la noche. Muy bien, Martín.